Saben, hermanos, tenía un dilema en esta semana, y hoy se me agudizó el dilema cuando estaba preparando el programa. Yo personalmente creía que teníamos 2 ceremonias, que era el recibimiento de nuevos miembros y el sacramento de la Santa Cena. Pero preparando el programa me di cuenta que tenemos ordenación de diáconos también. Y yo le decía a mi esposa, bueno, el sermón tiene que ser corto, porque si no vamos a salir allí a las 6 de la tarde. Y yo sé que aquí a nadie le molesta salir a las 6 de la tarde, ¿verdad? y yo me acuerdo la época cuando yo empecé a predicar, que predicaba corto. Me daban 15 minutos, 10 minutos. Tenía esa habilidad de condensarlo todo. Y había hermanos que cuando yo bajaba del púlpito me decían, tan corto, pastor. Yo, bueno, es que yo predico corto, le decía. Pero con el tiempo, ¿verdad? Con el estudio de la Escritura, con las responsabilidades pastorales, con las experiencias, con las lecturas, con lo que uno quiere transmitirle a la congregación, los sermones se hicieron más largos. Y más difícil condensar lo que uno quería transmitir a la congregación por medio de la palabra de Dios. Pero dije, hoy tengo que predicar corto, tengo que hacerlo. Y el problema, hermanos, que cuando uno expone la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios te quema por dentro, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios se arraiga a tu vida, tú quieres predicar corto, pero las ideas empiezan a fluir, ¿verdad? A fluir. Decían de Martin Luther King, que en el famoso discurso, ¿verdad? Tengo un sueño. Él tenía un discurso totalmente escrito para esa ocasión. Más de 100,000 personas, 150,000 personas lo iban a oír allí en Washington en vivo y a través de toda la nación norteamericana. Y él hizo un discurso como buen estudiante de teología y como buen pastor. Pero entonces empezó a dar el discurso y las emociones lo embargaron y dejó el discurso al lado y empezó a hablar lo que sentía en su corazón, y ahí salió uno de los grandes discursos de la historia de la humanidad. Tengo un sueño. Y ese discurso largo que tenía desapareció para un discurso histórico de apenas 8 a 10 minutos. Y muchas veces las verdades que queremos transmitir en 8 y 10 minutos podemos condensarlas, pero las ideas te embargan y la palabra de Dios, esa palabra viva, inunda tu vida, inunda tu corazón. El título de mi sermón es Cuando nadie está mirando. 1 Timoteo 3, versículos del 14 al 15, dice así el apóstol Pablo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos en esta hora, porque en tu misericordia que yo no entiendo, nos permites llegar a este lugar y permites a este pecador exponer tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado, que tú llegues a las necesidades de tu pueblo, que tú sanes, que tú salves según tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora y perdónanos. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Muchas veces yo le he hablado a ustedes en clases y en sermones, y van a tener que oírlo de nuevo, de un joven adulto en el siglo XVI que era un buhonero en España
Los buhoneros eran las personas que iban por los pueblos llevando diferentes cargas, ¿verdad? Llevaban ropa usada, llevaban cacharros, vamos a ponerlo así. Le decían en Puerto Rico un quincallero, ¿verdad? Ahí me decían que mi abuelo materno era quincallero. Su familia, la familia Moya, tuvieron muchas tiendas de telas en Utuado y en Arecibo, y cuando murió mi bisabuelo, pues los hijos no eran muy buenos administradores y eran muy enamorados y perdimos toda la herencia y se fue todo a ajuste. Pero el abuelo mío sabía de telas, de muchas telas, y se vino para acá, para el área metropolitana, en esa época donde venían a buscar prosperidad en el área metropolitana, pero terminaron en la pobreza, ¿verdad? Y terminó en la pobreza y se dedicó a ser quincallero y vendía lotería, iba por todos lados, vendiendo telas, vendiendo ropa. Y así había un joven adulto en España, buhonero, que iba por toda España llevando sus telas, sus cacharros, lo que podía ofrecer, lo que podía vender. Y muchas veces le he hablado de Julianillo Hernández. Y Julianillo Hernández tenía una peculiaridad en su cuerpo, porque Julianillo Hernández era jorobado. Y su cuerpo estaba tullido y estaba doblado, y eso no le impedía trabajar y ganar su sustento. ¿Cuánta gente yo he visto por ahí, gordos y colorados, como dicen en Puerto Rico, y no se mueven un dedo? Y usted veía a Julianillo Hernández, pueblo por pueblo, posiblemente burlado en aquel tiempo, ¿verdad? La crueldad era tremenda, y él, como buen comerciante, se movía y llegaba a las plazas públicas de España a ofrecer todo lo que tenía. Pero un día, en el siglo XVI, en medio de su soledad, esos hombres eran solos, y más cuando eran hombres marcados, hombres tullidos, hombres considerados feos por la sociedad, hombres desagradables. Un día Julianillo Hernández, en medio de la católica España, conoció a Jesús. Eso tocó su vida, cambió toda su vida. ¿Y sabe algo, hermano? Después que se convierte Julianillo Hernández, se convierte en traficante. Y usted dirá, bueno, ¿por qué conversión fue esa? En traficante de Biblias. Y tomó el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y lo escondió en sus pertenencias e iba pueblo por pueblo sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo viera, llevando la palabra de Dios. Y se paraba en cada plaza y ofrecía sus telas y ofrecía sus cacharros, pero decía, a los de confianza, pero yo tengo un tesoro mayor que quiero ofrecerte en esta tarde, o en esta mañana, o en esta noche. Que nadie lo sepa. Cuando nadie nos ve, yo quiero mostrarte un tesoro. ¿Sabe? El apóstol Pablo, en el versículo 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y es interesante, ¿verdad? Porque el original lo que da a entender es, yo esperaba llegar mucho antes a verte, a Timoteo, a su hijo querido en el ministerio. Yo pensaba llegar mucho antes para instruirte en estas cosas tan importantes de la fe, tan importantes de la palabra de Dios. Pablo estaba en Macedonia y los planes se le habían atrasado. Habían problemas en la iglesia de Timoteo. Y uno de los problemas que había en la iglesia de Timoteo era el orden administrativo de la iglesia. Por eso Pablo nos habla en esta carta de los ancianos, de los requisitos para los ancianos, de los diáconos y los requisitos de los diáconos, los requisitos para la esposa de los diáconos.
porque creía que la administración de la iglesia tenía que hacerse en forma correcta. Porque todo lo que nosotros hagamos correctamente en la adoración es para la gloria de Dios. Dios nunca ha dejado en la administración de su reino, ni en la adoración, ningún cabo suelto. Oiga, en medio de la oscuridad de la noche o en medio del resplandor al mediodía, en España, Julianillo Hernández movía los Nuevos Testamentos por toda España y la Inquisición no sabía cómo llegaban los Nuevos Testamentos. Y tenía locos a los inquisidores. Y ponían más restricciones en las bahías, en las aduanas. Pero siempre aparecían Nuevos Testamentos en toda España. Muchas veces fue advertido: Julianillo, si la Inquisición te atrapa, vas a morir. ¿Y usted cree que le importaba? ¿Usted cree, hermano, que lo que había encontrado Julianillo, la Inquisición se lo iba a quitar? Cuando nosotros encontramos la perla de gran precio, ¿quién la puede quitar? Él no temía a la Inquisición, no temía morir, porque en todos esos años que recorría toda España estaba vacío, sin esperanza, hasta el día que conoció a Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, toda la desesperanza desaparece. Y no importa si somos tullidos, si somos ciegos, si somos sordos, si somos fuertes, si somos encopetados o somos humildes, hemos encontrado a Jesús. El apóstol Pablo le dice, el versículo 15, para que si tardo, qué interesante, ¿verdad? Porque él esperaba llegar antes, pero le advierte a Timoteo, si sigo tardando, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas a quién tú perteneces, sepas en qué lugar estás y sepas que hay unas reglas para estar en este lugar. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de orden. Es un Dios que nos ha salvado para su gloria. Y todo lo hizo en orden. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en el reino de Dios, entre los santos, cómo debe ser administrado. ¿Sabe, hermanos? El gobierno bíblico, escuche bien, el gobierno bíblico del Antiguo Testamento era un gobierno de ancianos. Y eso Dios lo ha establecido desde el Antiguo Testamento. Y Pablo le dice a Timoteo, antes que yo llegue, estas son las instrucciones. Estas son las personas que deben ocupar el ancianato. Estas son las personas que deben ocupar la diaconía. Estas son las formas que deben conducirse. Y yo no tengo que estar presente para que se conduzcan como deben conducirse. ¿Sabe? Julianillo estuvo varios años traficando Biblia. Un día, alguien lo delató. Y fue apresado por la Inquisición. Fue torturado por 3 años en las mazmorras de la Inquisición. Allí en la oscuridad, allí
detrás de los muros de las mazmorras de la Inquisición, allí Julianillo Hernández nunca delató a un solo creyente, nunca negó su fe. Y eso es muy importante, yo hermano, porque él sabía cómo conducirse en la casa de Dios. Y usted dirá, ¿cómo que conducirse en la casa de Dios? Oiga, cuando el apóstol Pablo ahí habla de casa de Dios, no piensa en cuatro paredes. Cómo tú tienes que conducirte entre los santos y con los santos, con el cuerpo de Cristo, para la gloria de Cristo. Allí Julianillo Hernández, en medio de la mazmorra, de toda la cultura asesina de la Inquisición, allí en medio de eso, Julianillo Hernández supo cómo conducirse en la casa de Dios. Nadie lo veía. ¿Oyó? Los líderes de la Reforma estaban escribiendo, estaban huyendo, estaban muriendo. Nadie lo veía, pero él sabía a qué Dios estaba honrando. Él sabía a quién había conocido. Y añade el apóstol Pablo, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? ¿Sabe algo, hermano? Cuando el apóstol Pablo habla del Dios viviente, es un término del Antiguo Testamento. El Dios de Israel, a diferencia de los dioses que lo rodeaban, era el Dios viviente. Y usted dirá, pero los otros dioses no vivían según las religiones paganas. Oh, hermanos, hay una diferencia muy grande. Para la teología del Antiguo Testamento, Dios vivía en sí mismo, Dios existía en sí mismo. No necesitaba de seres humanos, no necesitaba de la creación. Dios existe por sí mismo. Nuestro Dios no está incompleto, nuestro Dios no tiene problemas de soledad, nuestro Dios no tiene problemas de persecución, nuestro Dios no tiene hambre, no tiene sueño, no son como los Baales. Como decía Elías, llamen, griten más fuerte, posiblemente está durmiendo o está de viaje. Nuestro Dios es el Dios viviente, que controla todas las cosas, nada se escapa a sus designios. ¿Cómo debes conducirte? Que es la iglesia del Dios viviente, el Dios que siempre te está velando. Pero no con la vela esa que nos quieren pintar por ahí, como decía mi mamá cuando yo hacía algo malo: Dios te está mirando, para que usted vea cómo es el pecado. Mi mamá me decía, Dios te está mirando y te va a castigar, y al otro día hacía el mismo pecado. No entiendo, somos pecadores. Me olvidaba que Dios me estaba mirando. Es el Dios que está atento a nuestra vida, a nuestro quehacer, a cómo servimos como ancianos, a cómo servimos como diáconos, a cómo servimos en la iglesia de Dios. Es el Dios verdadero que controla todas las cosas. Pero añade el apóstol Pablo, y ahora hablando de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad. Y la imagen del apóstol Pablo y todo lo que indica la descripción que hace el apóstol Pablo es una referencia al templo de Diana de los Efesios. ¿Oyó? Que era una maravilla del mundo antiguo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese templo que hoy no existe, que ya desapareció, pero la iglesia del Dios viviente todavía existe, todavía está viva. Él le dice a Timoteo, esa iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad del Evangelio. Nunca debe ser comprometida. ¿Sabe, hermano? Hay un estribillo que yo se lo he dicho a ustedes, que ya pasó a la historia,
de Julianillo Hernández. Siempre que salía de las torturas, oiga ahí, las torturas de la Inquisición no son las torturas que usted pasa, como que le duele una uñita o yo no sé, cositas así, un cepillo, un dedo. Esos son juegos de niños. Había un estribillo que decía Julianillo Hernández cuando salía de cada tortura: vencidos van los frailes, vencidos van. Vencidos van los lobos, vencidos van. Un día, la Inquisición se cansó. Se había organizado un auto de fe y Julianillo Hernández murió en la hoguera, solamente proclamando el nombre de Cristo y la verdad. Pablo le dice a Timoteo: no importa que yo esté allí, no importa si llego o no llego, tú tienes que saber cómo tienes que comportarte. Tú tienes que saber cómo debes hacer las cosas. Porque no solamente es la iglesia del Dios viviente, el Dios que tú tienes que servir, el Dios el único que vive por siempre, sino que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Contra ella nada prevalecerá. Y si tú estás claro que no importa quién te mire, la gloria siempre será para Dios, yo te digo a ti que aún ni la hoguera más caliente derrotará tu fe. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, única regla de fe y conducta. Yo te pido, Señor, que esa palabra, que fue corta, pero basada en esa revelación eterna, llegue a la vida de mis hermanos. Por Cristo Jesús. Amén.